Listo, pues buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos a una sesión más del seminario Agua para una ciudad sostenible. Este seminario se organiza ya desde hace algunos años, en el marco del programa universitario de estudios sobre la ciudad. Y bueno, en este espacio justamente lo que buscamos a partir de distintas temáticas, de distintas disciplinas, es platicar un poco sobre distintas problemáticas y cómo resolverlas en algunos casos en torno al agua. Y bueno, el día de hoy justamente esta sesión inicia en el ciclo de conferencias que hemos denominado Degradación y Rescate de Cuerpos de Agua en lo Urbano y Perurbano, discusiones sobre el territorio. Y bueno, hoy tenemos el gusto justamente de tener a un ponente que nos va a platicar un poco sobre un tema que no se centra fundamentalmente en la Ciudad de México. Una de las cuestiones fue que nos hemos enfocado mucho en discutir sobre casos de Ciudad de México y alrededor, y hoy nos vamos a mover un poco y vamos a conversar sobre el caso de la península de Yucatán, específicamente el caso de Yucatán, eh, el cual, pues bueno, siempre ha sido relevante en los últimos años, sobre todo con el proyecto del Tren Maya. Creo que se ha volteado a ver bastante por las características que hacen única la península de Yucatán, con los cuerpos de agua subterráneo y con todas las características que tienen los ríos subterráneos. Y bueno, todas las actividades económicas que también se han desarrollado y se han fortalecido en los últimos años y que han tenido implicaciones, y no se diga también toda la parte de desarrollo urbano. Entonces, bueno, para ello tenemos el gusto hoy de tener una sesión con el doctor Rodrigo Llanes Salazar. Su sesión se titula Aguas turbias de la Ciudad Blanca, contaminación del acuífero en Mérida. Bienvenido, Rodrigo. Y bueno, les platico un poco de Rodrigo. Él es investigador titular del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida. Eh, Cuenta con un doctorado y una maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, y es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con nivel PRI-DC y nivel 1 del SNI, y también con diversas publicaciones relativas a temáticas que encuentran un cruce entre la antropología, los derechos humanos y el derecho humano al agua, y muchos de sus trabajos justamente se han enfocado en lo que sucede en la península de Yucatán, que también, Rodrigo, ya nos platicarás ahora un poco en tu exposición, pero es un lugar bastante peculiar, tiene distintos elementos que hacen un espacio como bien interesante de estudiar a través del tiempo y por supuesto al presente. Eh, Desde 2004 es miembro del Consejo Interno del Sepsis y coeditor de la revista Península, y ha recibido diversos premios como el Premio Municipal de la Juventud en la categoría de Educación, el primer lugar del Premio Estatal de Ensayo Social Alfonso Villarrojas, y pues bueno, distintos elementos ahí. Rodrigo, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenido, y te cedo la palabra para que nos platiques un cachito, porque sé que es muchísimo lo que has investigado al respecto, pero que nos platiques un poco sobre tus investigaciones más recientes en la península de Yucatán y toda la problemática del agua. Sí, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien, porque alguien comentaba que se escuchaba un poco bajo. Se te escucha claro y súper bien. Perfecto. No, pues en primer lugar quiero agradecer al programa universitario de Estudios sobre la Ciudad, el PUEC, particularmente a la doctora Laila Estefan por la muy amable invitación, y creo que se ve pantalla. Lo que yo quisiera presentarles es lo siguiente: 5 puntos centrales. Una introducción que es realmente una nota o un par de notas sobre el título de esta presentación. En segundo lugar, dejar sobre la mesa la idea de Mérida como un territorio, como ciudad kárstica. Veo que hay colegas aquí de la península y que tal vez eso pueda ser una obviedad, pero para mucha gente que no conoce la península, eso tal vez pueda ser un poco más extraño. Tratar algunas fuentes de contaminación, que es el tema central de esta presentación,
Me detendré en el caso de Santa María Chi, una subcomisaría del municipio de Mérida, que, pues como se anuncia en el seminario, ¿no?, que trata problemáticas urbanas y periurbanas, y el territorio, pues me pareció pertinente, ¿no?, sobre todo por el crecimiento de la ciudad de Mérida, y finalmente algunas consideraciones finales sobre territorios o ciudades kársticas. Una nota sobre el título, o más bien dos, ¿no? La expresión aguas turbias, pues alude a la temática o a la problemática de contaminación, y como bien decía la doctora Laila, yo soy antropólogo, antropólogo social, y me he acercado a el enfoque y al estudio de la contaminación desde un enfoque socioantropológico. Y aquí diversos autores, sobre todo el trabajo tal vez más emblemático es el de la antropóloga Mary Douglas, ¿no?, quien planteó que la contaminación es ante todo una cuestión de fronteras o de órdenes clasificatorios, ¿no? Es decir, la contaminación siempre implica transgreder de alguna forma una frontera, un límite. Pensemos en términos legales, ¿no?, en lo que establecen las normas oficiales mexicanas de límites permisibles, ¿no? Entonces, cuando se cruza ese límite, pues podemos hablar de que hay un desequilibrio ecológico, y eso ya se entiende como contaminación en términos legales, ¿no? Entonces, pero esas fronteras son históricamente cambiantes, ¿no? Son social y culturalmente cambiantes. Entonces, eso es una cuestión que, más allá de lo que se pueda estudiar en términos de calidad química, bacteriológica, etcétera, social y culturalmente esto es variable. También algunos autores señalan que no es únicamente un problema técnico, sino también una cuestión moral, ¿no? Es decir, generalmente hablar de contaminación implica expresar ciertos agravios, como plantea otro antropólogo, David Bond, dice: la contaminación se ha vuelto un lenguaje para hablar de nuestra crisis social, ambiental, ¿no? Es un tema que se ha vuelto muy recurrente. Y también, en este sentido y en este orden de ideas de tratar la contaminación o una idea de suciedad, como lo hizo Mary Douglas, ¿no?, o de algo turbio, se vincula con las discusiones sobre injusticia y racismo ambiental, que en general parten de la idea y de la observación de que son ante todo poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres, infancias, quienes sufren de manera diferenciada los impactos de la contaminación, aunque puedan ser, digamos, también difusos y más amplios. Por otro lado, la noción de ciudad blanca, que se discute mucho en qué sentido Mérida es una ciudad blanca, y no me voy a detener en eso ahora, pero dentro de la literatura sociológica, antropológica, se ha usado esta expresión para tratar el problema del racismo en la ciudad de Mérida, pero también en la zona metropolitana de Mérida, ¿no?, que se puede expresar de muchas formas, desde el acceso a bienes y servicios hasta problemas ya de discriminación directa, distintas formas de violencia, de racismo, etcétera. Y lo que les voy a presentar son algunos resultados aún preliminares, no todavía para nada concluyentes, de un proyecto actual que llevo a cabo en la UNAM, titulado La defensa de los cenotes, violencia lenta y el derecho humano al agua en Yucatán. Y bueno, justamente estas muestras de agua son de un pozo artesanal, y bueno, el color pues ya indica cierta problemática a la que volveré, son de Santa María Chi, en Mérida. Mérida como territorio, ciudad kárstica. En general, la literatura coincide, o es muy común encontrar la idea, ¿no?, de que el proceso de karstificación alude a este proceso de disolución, ¿no?, de rocas carbonatadas, especialmente calizas y dolomitas. Pero quisiera añadir, y en esto una colega bióloga, la doctora Yameli Aguilar, lo ha enfatizado recientemente también, ¿no? No solo es el proceso de disolución, sino también un proceso de reconstrucción, o un proceso también de formación, o sea, formativo de algo distinto, de paisajes irregulares, ¿no?, por el proceso de acumulación de carbonatos, un proceso de formación de espeleotemas, ¿no? Entonces, no solo pensar, digamos, desde las humanidades y las ciencias sociales, esta idea me parece muy interesante, porque no solo es pensar
en términos metafóricos en algo que disuelve, ¿no? Una problemática de algo que está haciendo, digamos, una especie de daño, una especie de deformación, sino que también hablar de karstificación implica la reconstrucción o la formación de nuevos paisajes únicos, ¿no? Irregulares, que tienen alta conectividad, generalmente altos flujos, ¿no? Como señala la literatura. Igual, en general, la literatura coincide en que particularmente los acuíferos kársticos, perdón, si movió esto, son altamente vulnerables, en algunos casos extremadamente vulnerables a la contaminación y particularmente para casos de las ciudades, que de hecho agradezco mucho la invitación porque mi trabajo, como decía la doctora Laila, se ha centrado en el tema de derechos humanos, derecho humano al agua, ¿no? Esta invitación me hizo pensar en la problemática más urbana y de la ciudad. Entonces, revisar cómo se ha discutido también estas cuestiones desde una perspectiva de la ciudad, ¿no? Y en ciudades vemos problemáticas no solo de contaminación, sino también hundimientos, agrietamientos, inundaciones, colapsos, entre otros. Y varios autores han señalado a Mérida como una ciudad kárstico-costera, ¿no? Por razones que vamos a ver ahora más adelante. Y como es bien sabido, pues en general, bueno, en Mérida, pero en Yucatán, pues son prácticamente ausentes los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Entonces el acuífero subterráneo es la única fuente de agua dulce y pues nuestro suministro de agua viene justamente de campos de pozos que en general, bueno, están ubicados en la periferia de la ciudad. Hay otros pozos en la ciudad, pero bueno, son las principales fuentes de abastecimiento de agua. Y para quienes no conozcan Mérida en lo absoluto, pues podemos ver la gran presencia de estas geoformas, ¿no? Dolinas o conocidas en la península de Yucatán, en maya como zonot o cenotes, ¿no? En plena ciudad, ¿no? Esta es una imagen del Cosco de Mérida. Este es el índice de vulnerabilidad del acuífero kárstico a la contaminación, elaborado igual por la doctora Yamelia Aguilar y sus colegas, ¿no? Donde muestra que justamente donde se ubica Mérida se encuentra en una zona de muy alta vulnerabilidad a la contaminación por varias razones, por el tipo de suelo, ¿no? En general leptosoles muy delgados con poca capacidad de filtración, la alta presencia de oquedades, de cenotes, ¿no? La distancia con el manto acuífero, o sea, una serie de características que hacen particularmente vulnerable y a eso le sumamos todas las actividades humanas, ¿no? Esta es una adaptación justamente de un mapa de Code, ¿no? Publicado hace ya más de un siglo, ¿no? Adaptado justamente por la doctora Aguilar, ¿no? Donde vemos, o sea, nos invita a pensar justamente en la idea de Mérida como una ciudad kárstico prácticamente costera, ¿no? A la altura del nivel del mar. Y pues como es bien sabido igual y bien documentado por la literatura, la vulnerabilidad no solo es por la contaminación, ¿no? Desde la superficie hacia el subterráneo, sino también por la intrusión salina tanto debajo del lente de agua dulce como por parte del mar. Eh, digamos, la geoforma más popular actualmente son los cenotes, ¿no? En la península de Yucatán. No son la única, ¿no? Pero un inventario del número de cenotes que hay en Mérida, que no hay unas cifras, es difícil saber realmente en toda la península de Yucatán el número total de cenotes que hay, ¿no? Pero digamos, algunos estimados en Mérida para hacernos la idea de la alta presencia de este tipo de cuerpos de agua es en la SEDUMA, bueno, la Secretaría de Desarrollo, la ex Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente llegó a documentar 25. Ricardo Escamilla en su tesis de doctorado identificó 34 en el centro histórico. El programa de ordenamiento ecológico de Mérida, pues que no se ha publicado, 86 números de cenotes, para darnos una idea de la presencia de estos cuerpos de agua. Y estos son no se aprecia muy bien el mapa, este es el programa de ordenamiento del municipio de Mérida, pero los puntitos azules son los cenotes. Y estos son del trabajo de Escamilla, cenotes igual en el centro histórico de Mérida, ¿no? Para darnos la idea de que es algo sumamente presente en el paisaje urbano y de la ciudad de Mérida.
Esto igual, existe una amplia literatura sobre las distintas fuentes de contaminación y sus implicaciones a la salud humana, a la salud ambiental. Necesitaríamos horas para tratar todo este tema de manera más o menos detallada. Aquí quiero presentar algunas ideas, sobre todo como contextualización para el problema en el que yo me quiero detener, ¿no? Un ejemplo, el programa de ordenamiento ecológico, regresando a este documento, ¿no? Señala que el acuífero del área metropolitana de Mérida, recordemos, administrativamente se maneja un acuífero para el estado de Yucatán, ¿no? Que esta ha sido una idea también que ha sido cuestionada, ¿no? El doctor Eduardo Bayori ha dicho, bueno, debemos dejar de hablar del gran acuífero de la península de Yucatán, pensar más en otra regionalización, pero bueno, el programa de ordenamiento ecológico lo presenta como el acuífero del área metropolitana de Mérida, y ya se documentan parámetros que rebasan normas de calidad, ¿no? Particularmente, o sea, que nos presentan una situación crítica del estado de calidad de agua en los primeros 10 metros de profundidad por coliformes, nitratos, metales pesados. Perdonen, ahí se comieron varias ELs. También se señala constantemente, y esto ha aparecido recientemente en las noticias, pero digamos es una constante, ¿no? El deterioro de la infraestructura que se tiene, ¿no? La ausencia de un sistema amplio de alcantarillado y lo costoso y complejo que sería para nuestro escenario, ¿no? Entonces, el uso de sumideros, de fosas sépticas, en mucho menor medida de biodigestores, ¿no? Y eso, pues, las implicaciones que tiene para la contaminación del acuífero. En términos de cobertura de servicios básicos en el municipio de Mérida, y a veces cuando solo se atiende esto, para hablar del derecho humano al agua, parece que no hay mayor problema, ¿no? Porque vemos que casi todas las viviendas del municipio de Mérida tienen conexión al agua potable, que casi todas tienen drenaje, pero en su mayoría son fosas sépticas, ¿no? Sin ningún tratamiento, que tienen energía eléctrica también, ¿no? Y esto no varía muchísimo para las comisarías de Mérida, eso es para todo el municipio. Para las comisarías baja un poco el porcentaje al 92%, 86%, pero eso es, la fuente es el Plan Municipal de Desarrollo de la administración anterior. Pero se señala que en más de la mitad de las localidades hay un flujo variable del servicio, ¿no? Por la presión del bombeo se ve afectada por nuevos desarrollos. Y esto, bueno, es un problema que igual ha estado constantemente en la prensa. Ahora, una idea que quiero presentar aquí es, me parece, o en la revisión tanto de las fuentes como entrevistas, actores claves, creo que podemos apreciar una especie de cambio de la percepción social o de las concepciones sociales que hay de la contaminación, de ser un problema más difuso o más generalizado en todo Mérida, ¿no? Por todas las razones antes señaladas, ¿no? A problemas más graves, más localizados que responden a distintos tipos de proyectos, ¿no? Y quiero dar una serie de ejemplos. La problemática no es nueva en lo absoluto, la preocupación por la contaminación. La tesis de Escamilla, de aquí retomo estas dos imágenes, ¿no? De la Mérida Yucatán Water Company, ¿no? Que comienza a operar a inicios del siglo XX, ¿no? Y que justamente señala el peligro, ¿no? De la contaminación del agua y dice, bueno, proteja su salud comprando los garrafones, ¿no? Que elabora, que produce esta empresa, ¿no? Y señalando cómo los ferrocarrileros contaminaban el agua haciendo sus propios pozos y bueno, las distintas disputas que ha habido desde inicios del siglo XX en torno a la calidad de agua de Mérida, ¿no? Una serie de informes, ¿no? Del ingeniero Lara Vega en 1941 decía, bueno, 33% de la muerte en la ciudad se debía a causas hídricas, ¿no? O Díaz y Góngora Trey para su artículo en la Enciclopedia Yucatanense, ¿no? Señalando que el uso de agua de pozo era probablemente el problema sanitario más serio que existe en la ciudad, ¿no? Y de nuevo, varios estudios desde la década de los 60 señalaban que el 40% de la mortalidad de niños menores de 6 años se debían a enfermedades o patógenos transmitidos por el agua, ¿no? Y este dato ha sido citado en numerosos estudios posteriores. Digamos, un caso muy sonado en su momento, tal vez ya no tan recordado, ¿no? Fue cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ante los conflictos que hubo por toda la instalación, las explosiones por la instalación de todo el sistema de tubería del agua
del agua entubada en Mérida, se llegó a referir que a los yucatecos tomaban caldo de microbios, ¿no? Entonces estaban acostumbrados a tomar caldo de microbios, entonces ¿por qué se quejan, ¿no? Entonces había una idea de que en Mérida el agua está contaminada y pues es una problemática común generalizada. Y esto ha ido cambiando en los últimos años y sobre esto me quiero detener con el caso de Santa María, Chile. Algo que muchos de los estudios, más desde las ciencias de la salud o ciencias biológicas, químicas, etcétera, no necesariamente incluyen, porque no es el perfil de sus disciplinas, sería una injusticia exigírselo, ¿no? Es que muchas veces se habla de las fuentes de contaminación, pero no se contextualiza, no se señala en qué proceso sociohistórico se están dando esto, ¿no? Y un proceso clave, sin duda alguna, es la crisis de la industria del enequén, ¿no? Que fue el monocultivo del cual dependió la economía de Yucatán en gran parte del siglo XX y las últimas décadas del siglo XIX. Y muchas de las tierras ejidales antes dedicadas al cultivo de enequén o para desfibración de enequén, ¿no? O para los cordeleros, etcétera, pues se han dedicado a proyectos de urbanización, actividades pecuarias, ¿no? Porcícolas, avícolas, maquiladoras, bancos de extracción de materiales o las sascaveras, ¿no? Y, por ejemplo, el Programa de Ordenamiento Ecológico de Mérida 2006 ya señalaba estos cambios de uso de suelo, ¿no? Que se estaban viviendo en el municipio. Y decían, bueno, las granjas, tanto porcícolas y avícolas, ya ocupaban el 1.6% de la superficie del municipio, con cierta preocupación de esta expansión. Evolio, pues uno de los estudiosos más conocidos sobre el urbanismo en Mérida, sobre la zona metropolitana, también señala cómo pues, este inusitado auge del mercado inmobiliario, ¿no? Pues, propiciado por la concentración de la propiedad territorial en la ciudad y en su periferia norte, ha causado una expansión, o él pone también entre paréntesis, explosión policéntrica, ¿no? En la zona metropolitana de Mérida, con núcleos distantes y aislados, límites difusos, grandes espacios vacíos y tendencias crecientes de desarticulación urbana, rápida motorización y devastación ambiental. En esto podríamos incluir el tema del agua, aunque él no se detiene en ello. Entonces, hay varios estudios, no me voy a detener en esto ahora, simplemente los dejo igual sobre la diapositiva, que han analizado el vínculo entre urbanización y contaminación del agua subterránea, como el de Graniel Morris y Carrillo Rivera, trabajos de Marín, también sobre pozos en el sur de Mérida, ¿no? Con concentración de metales, estudio de Long, con nitratos coliformes fecales por arriba de lo permitido por las normas oficiales mexicanas. Y pues en este proceso, ¿no? de diversificación económica, ¿no? Tras la crisis de la industria nequenera, ¿no? Sobre todo en los últimos 25 años, ¿no? Pues vemos cómo se da un aumento exponencial del uso del agua en la península de Yucatán en general, incluyendo Yucatán y Mérida, ¿no? Entre el año 2000 a 2010, crecimiento un 27%, y para 2020 un 281%. Esto es de toda la península de Yucatán, de acuerdo con el Programa Hídrico Regional. Y cómo se señala que toda la infraestructura, para el caso particular de Yucatán, del sistema de agua potable, ya no es suficiente para atender la problemática que se tiene en la actualidad, ¿no? Con 4 plantas potabilizadoras, 28 cárcamos, 113 sistemas independientes, 16 tanques elevados, 272 pozos profundos. Claro, aquí no se tienen todos los pozos ilegales, ¿no? O sin licencia que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, toda esta infraestructura se señala, pues es insuficiente para tratar los desafíos. Y dentro este crecimiento exponencial de los usos del agua, pues parte de la literatura más sociológica o de la ciencia política que hace referencia a los millonarios de agua para referirse a concesionarios que tienen volúmenes de agua concesionada, ya sea de extracción o de descargas, ¿no? En millones de metros cúbicos, ¿no? Pues vemos para el caso del municipio de Mérida, para hacernos una idea, intentar caracterizar todo lo que es el municipio de Mérida sería una tarea que rebasa por mucho una sesión como la de hoy, pero si vemos los principales concesionarios, nos hacemos una idea de en qué se está usando el agua, ¿no? AES Mérida es en termoeléctrica, Bepensa, pues embotelladora, ¿no? Refrescos. Desarrollos inmobiliarios ocupan varios de los principales concesionarios, ¿no? Saday, Chablecal, Ciudades Sustentables de Yucatán, y también tenemos Sadasi y Grupo Altozano.
Tenemos a tres personas físicas, ¿no? Particulares, Elda Margarita Colwell y Francisco José Lore de Mola, que estos dos, bueno, son justamente los propietarios de la granja Santa María de Santa María Chi, a la que regresaré ahora. Y aquí tenemos, bueno, la ubicación, ¿no? De estas concesiones. En general no están dentro del anillo periférico, sino están en los alrededores. Pero, bueno, si vamos a ver un cambio o no en estas tendencias, bueno, todavía es pronto para decir. Y también, bueno, hay muchísimos, bueno, hay varios estudios sobre plaguicidas también en el municipio de Mérida, ¿no? Que registran presencia de DDT, lindano, heptacloro, endosulfán, bueno, los trabajos de Ángel Polanco también, también sobre el municipio de Mérida. Entre las alertas que señala, por ejemplo, Polanco y sus colaboradores son las altas concentraciones en Ixmaquil, al sur de Mérida, donde justamente está la planta 1 de Mérida, una de las principales plantas que suministran, ¿no? Agua a la ciudad. Y también altas concentraciones de endosulfán en Temozón Norte, donde están los pozos que bombean a los puertos de la costa. Bien, el caso de Santa María Chino. Creo que, no creo, uno de los problemas que se han vuelto más conocidos en Yucatán, decía la doctora Laira hace un momento, el Tren Maya, pero otro probablemente de los temas que después del Tren Maya ha sido los más conocidos en términos ambientales y de agua en la región son las granjas porcícolas. Desde luego, no son la única fuente de contaminación, probablemente tampoco sean la principal fuente de contaminación, pero han sido de las que han suscitado más conflictos socioambientales en Yucatán. Y pues hay varios datos relevantes. Simplemente destaco algunos. Por ejemplo, la anterior Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente había registrado 479 granjas de pequeña y mediana escala, solo para el caso de Mérida, ¿no? Muchas, y esto hay que recordar este contexto de crisis de la industria enequenera, muchas de las tierras para el enequén ahora, bueno, fueron ocupadas después por estas granjas, ¿no? Y mucha también de la mano de obra, de la fuerza de trabajo que se dedicaba al enequén, pues comienza a emplearse en esta industria, ¿no? El documento probablemente igual más conocido es el dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola de Semarnat, que se publicó en 2023, que señala, bueno, el municipio de Mérida es también uno de los que registra mayor concentración de coordenadas de posibles granjas. Recordemos que Semarnat ubicó 507 posibles, ¿no? O sea, coordenadas de posibles granjas, ¿no? Y para Mérida, el dictamen diagnóstico de Semarnat ya señala que es de atención urgente y que no se deben otorgar más permisos de instalación para granjas porque ya se encuentran concentraciones de nitrógeno amoniacal, fósforo total y E. coli por arriba de los límites permisibles. Y dejo esta cita de un trabajo de Acosta que me parece muy ilustradora de la posición de diversos actores de la región sobre la situación de las granjas, que dice, bueno, dice, la contaminación generada por las explotaciones porcícolas, dice, no hay forma de evitarla, bueno, hay quienes dicen que sí, pero eso es igual materia de discusión. La única opción viable es reubicar las granjas porcícolas, de preferencia ponerlas fuera del anillo de cenotes, el cual ofrece una barrera natural. Dice, como esto realmente no es posible, la otra es reubicarlas para localizarlas al norte de Mérida. De esta forma solo se afecta a poblaciones pequeñas, pero protegería la mayor concentración de gente de la península. Y justamente bueno, este es un mapa de Méndez y colegas que es ilustrativo, no es el de la Semarnat, el de la Semarnat es más detallado, pero digamos desde años atrás se ha documentado esta problemática, ¿no? de granjas porcícolas, pero pues ha sido únicamente en años recientes que se ha vuelto realmente un tema de conflicto socioambiental, es decir, donde hay una población o grupos humanos que identifican que hay una problemática y están actuando de distintas formas para atender este problema. Y en los minutos que me quedan voy a tratar el caso de Santa María Chi. Santa María Chi es una subcomisaría del municipio de Mérida. Era, pues como muchas de las comisarías y subcomisarías de Mérida, o como muchas de ellas, una hacienda enequenera, ¿no? Que, bueno, esta es la hacienda, parte del casco de la hacienda, pues que ya está abandonado, que no tiene acceso la población ya porque es propiedad privada. Y pues hay varias granjas ubicadas a los alrededores de Santa María Chi.
Esta es la granja que trataremos, la granja Santa María, también conocida como granja San Gerardo, ¿no? Maneja los dos nombres. Y es una granja que comenzó a operar en 1986, ¿no? Pero empezó con 5 naves, ¿no? Y actualmente ya tiene 72 naves en 221 hectáreas, ¿no? Con una capacidad de alrededor de 45.000 cerdos, ¿no? Incluso los habitantes dicen, bueno, la subcomisaría tiene menos de 500 habitantes y dicen, pues, son exponencialmente mucho más cerdos que personas, ¿no? Ni siquiera llegamos o sea, tratan mucho este tema de que son incluso casi 50.000 cerdos y nosotros no llegamos ni siquiera a 500 personas, ¿no? Es una granja de 3 fases, maternidad, destete y engorda, que esto de manera, eh, como yo me he acercado a estas problemáticas, desde luego no es desde los estudios técnicos de la contaminación, sino más desde la antropología jurídica. Y a mí me interesa mucho lo que varios autores han llamado saberes normativos, es decir, qué prácticas, qué conocimientos tienen los distintos actores sobre los problemas en cuestión y cómo esos problemas están cargados de normas, de deber, no necesariamente normas legales, oficiales, sino que para los actores hay un deber ser en estos saberes, ¿no? Y justamente lo que vemos son redes, distintos actores que empiezan a involucrarse y que hay como una traducción de distintos saberes normativos, ¿no? Entonces, pues habitantes que se encuentran con organizaciones, con abogados, ¿no? Y que, por ejemplo, señalan, pues las granjas no tienen todos los permisos, ¿no? No tiene autorizada la manifestación de impacto ambiental, no tienen permiso de descarga de aguas residuales. Y ese es, digamos, uno de los saberes normativos, pero hay muchos otros, ¿no? El que detonó el conflicto fue un incendio causado hace ya casi 2 años, en abril de 2023, y que lo que cuenta la población es algo, digamos, la propia empresa reconoce que el incendio sucedió en sus instalaciones, en la manifestación de impacto ambiental que presentó. Pero lo que señalan algunos de los habitantes, de los vecinos de Santa María Chi, es que dicen, por presiones del gobierno federal, ya la granja que había operado sin manifestación de impacto ambiental va a presentar la mía, y tienen tantos excrementos de tantos cerdos que no saben qué hacer y los empezaron a quemar y se les salió de las manos. Así lo cuentan muchos de los pobladores. Y fue un incendio que tardó meses en poder apagarse, ¿no? Desde luego, muchas de las descargas van directamente a los montes, lo que igual pobladores dicen que les han dicho los trabajadores de la empresa es que, bueno, son terrenos de la empresa, pero aquí es donde entra de nuevo los saberes normativos que tienen sobre el karst y que han aprendido por la interacción con especialistas en el karst, es decir, bueno, sí, los terrenos son privados, pero lo subterráneo, que está todo interconectado, es de todos y nos afecta a todos, ¿no? Y no solo pues es el tema del agua y de la contaminación del agua, sino también los olores que se despiden, que realmente prácticamente todo el año, no hay temporada que haya ido en la que no se sienta la pestilencia constante pues despedida por la granja, ¿no? Bueno, estas son fotos de los alrededores de Santa María Chi, ¿no? Donde se puede ver estos rasgos, estas características kársticas, ¿no? Estas oquedades. Eh, este es un pozo artesanal desde el cual se alcanza a ver, esta es una casa, ¿no? Una de las casas de la subcomisaría, y donde se alcanza a ver la entrada a la granja, ¿no? Realmente están a 200 metros de la granja y señalan, bueno, esto tampoco se cumple con la norma técnica ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente local, que establece que mínimo debe estar a 1 kilómetro, ¿no? Entonces, de esta agua, de este pozo es uno de los que se toman las muestras, no es el único, de varios pozos se han tomado las muestras de agua, y que esto es materia de discusión entre colegas químicos, biólogos, se discute mucho, pero este primer análisis que se hizo de una muestra de agua de pozo, se señaló que así lo dice la población, nuestra agua está contaminada 8 veces por arriba de lo que debe estar. Se han hecho otros análisis posteriores y de otros parámetros. De hecho, aquí traigo otro, de sólidos suspendidos totales. Bueno, se han hecho de varios
de varios parámetros y en varios laboratorios. Pero lo que señala constantemente la población es nuestra agua está contaminada 8 veces por arriba de la norma, ¿no? Lo que dicen especialistas, bueno, depende en qué momento se tomó, temporada de lluvias, de secas, etcétera, cómo se hizo la muestra, la cadena de custodia, etcétera. Pero esto es un saber que se ha quedado en la comunidad de manera importante y que le sirve como un referente justamente para cuestionar la operación de la granja. Y como bueno, comentaba, ya con esto voy cerrando, yo me he centrado ante todo en lo que en la literatura sobre defensa de derechos humanos se suele llamar redes de defensa, es decir, cómo distintos actores se articulan, ¿no? Para emprender digamos, un ejercicio de defensa. No tiene que ser legal, pero en este caso también se han presentado acciones legales, al menos tres demandas de amparo, hay 3 juicios de amparo en curso, y cómo estos distintos saberes normativos se traducen, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, lo que la comunidad ha visto sobre cómo ha impactado el incendio en la salud de los habitantes, que dicen, bueno, es que la tos que hay, las faringitis, ¿no? Esto dicen, esto viene por los incendios, viene por las excretas, viene por el agua, viene por el mal olor, por las constantes moscas y moscos que hay, y eso es igual haciendo entrevistas es imposible no estar siendo invadido por moscas todo el tiempo, ¿no? Eso es algo que se vive, digamos, uno como investigador lo vive por momentos, pero la población lo vive todo el tiempo, ¿no? Y algo que se señala, con esto voy ya cerrando, como consideraciones ya finales, de Yucatán se dice generalmente, y de Mérida, la ciudad blanca de Mérida, se dice es una ciudad tranquila, segura, ¿no? Pero a partir de este caso de contaminación, pues el pueblo de Santa María Chi dice, bueno, ya no podemos estar saliendo a tomar el fresco en nuestras casas, tenemos que estar encerrados con calor, ¿no? Y aún así se siente la pestilencia, es decir, no vivimos de manera tranquila, no vivimos de manera segura y de hecho la mayor expresión de esta falta de seguridad ha sido que justamente por hacer una clausura simbólica al acceso a la granja, que hay que recordar no respeta la distancia mínima de acuerdo con la norma local, al comisario, que ha sido una de las principales voces en contra de la granja o en defensa del agua y del territorio, pues se le puso una denuncia por secuestro, por privación ilegal de la libertad y por daño al bien inmueble. Y por la gravedad del delito, pues está todavía en proceso de si se le vincula a proceso o no. Es decir, eso es algo que está ahora sucediendo, ¿no? Es la criminalización de este defensor y donde lo dice, pues vivo con miedo, salir a la calle, no sé qué me van a hacer, no sé qué va a pasar y varias personas de Santa María Chilo viven, ¿no? Realmente estas consideraciones finales las dejo sobre la mesa. Yo no tengo respuestas en torno a esto, ¿no? Pero lo que sí, casos como el de Santa María Chi y las distintas redes con las que han colaborado, que en eso no me detuve ahora, yo quise enfatizar más la parte de contaminación y vinculada con el municipio, es la necesidad de reconocimiento de un territorio o pensarse como una ciudad kárstica, como una zona metropolitana kárstica probablemente, ¿no? Retomando la literatura que hay sobre ciudades kársticas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Appleyard. Eh, Señalar que si bien hay propuestas muy valiosas como la que hizo Escolero sobre zonas de protección, ¿no? Particularmente para el caso de anillos y cenotes, es decir, la creación de zonas de reserva, ¿no? Que no siempre tienen sus programas de manejo, ¿no? O no los tienen completamente adecuados a las características del territorio, ¿no? Bueno, este tipo de herramientas no han sido suficientes, ¿no? Como zonas de protección o como lo que han esperado algunos que funcionen estas zonas de protección, ¿no? Una de las principales demandas es la promulgación de la Ley General de Aguas, particularmente la iniciativa ciudadana que hay, que pues haga efectivo el derecho humano al agua y que reconozca el acuífero kárstico yucateco como vulnerable a la contaminación de extracción. Ya hay pues la norma oficial mexicana de Semarnat, que digamos actualizó la de 1994, ahora no recuerdo el año exacto, que ya habla sobre suelos kársticos. Sin duda es pues un gran avance, ¿no? Para ver límites diferenciados, ¿no?
Otras propuestas, igual sobre las que no hablaré, pero simplemente las dejo sobre la mesa, el reconocimiento de cenotes como sujetos de derecho, como otra forma de protección, los diseños urbanos sensibles al agua para zonas kársticas, como ha propuesto Ibarra Madrigal para Bacalar, o la planificación territorial kárstica, como ha propuesto igual Frausto para Cozumel. Y vemos, y eso es lo que comentaba hace un momento, cómo socialmente, no digo que así sean los hechos, sino cómo para varios grupos sociales hemos pasado de hablar de la problemática de contaminación de Mérida, no como una contaminación general o difusa, que se debe únicamente al mal manejo de las descargas de aguas residuales, a la falta de infraestructura, a usar la contaminación, el lenguaje de la contaminación como una forma de denuncia de megaproyectos, de injusticia ambiental, de injusticia social, ¿no? Entonces, bueno, estas son lo que quería presentar hasta ahora y les agradezco muchísimo su atención y solo quería, aquí, para gracias, para quienes tengan interés, el último número, el número más reciente de la revista Península que tenemos en el CEPSIS, el centro de la UNAM en Mérida, está dedicado justamente al tema del agua. Esta es una foto de Santa María Chi. Veo que está aquí conectado Abelardo Rodríguez, viene una reseña de Abelardo. Y también el trabajo que ha hecho la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua para el reconocimiento del CARS como vulnerable a la contaminación, extracción, etcétera. Pues muchísimas gracias por su atención y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que también nos presentas también un caso de estudio bien interesante que demuestra como de forma muy clara, que a veces es algo que se nos olvida, digamos, cuando estudiamos ciudades, pero también sobre todo el tema ambiental y el tema de asuntos hídricos, que es, pues bueno, los problemas del agua, cuando hablamos, digamos, de dinámicas urbanas, problemas del agua, derecho humano al agua, a veces pensamos en los límites urbanos y nos olvidamos justamente de esta parte como más en términos periurbanos, estos espacios de transición que bien lo presentas tú en tu caso de estudio, pero también en espacios rurales que forman parte de una región urbana y que hacen más complejo el análisis y que de hecho también muestran estas relaciones de interdependencias en las que para poder subsistir esta dinámica urbana, ¿no? En muchas formas pueden ser también dinámicas económicas, pueden ser dinámicas sociales, pueden ser dinámicas laborales, se me ocurren y ahorita por pensar en algunas, hay también esta depredación de los recursos naturales. Si se me permite decirlo, no me gusta utilizar mucho el concepto de recurso natural ni de recurso hídrico, justamente por esta dimensión de darle también una parte de garante de derechos a la naturaleza, pero que me parece bien interesante para centrar la discusión en distintos casos de estudio. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que nos abre también a muchísimas discusiones que estaré gustosa de escuchar el día de hoy aquí en este espacio. Eh, Aquí por lo pronto tengo una pregunta en el chat, pero bueno, igual podemos ir como intercalando, te la voy presentando. Una pregunta es, ¿existe alguna prueba documentada de la eficiencia de los biodigestores, supongo, biodigestores en la reducción de la carga de contaminantes en el agua residual para el caso de la península de Yucatán? Igual podemos empezar con esta en lo que nos vamos animando a abrir. Sí, está el trabajo, bueno, el artículo de Pérez Espejo, parece propaganda, pero también publicado en Península, digo, ha publicado también en otros lugares, desde luego, pero tiene un artículo en Península sobre los biodigestores para granjas porcícolas en Yucatán. Y lo interesante es, bueno, lo interesante, preocupante también es, como pasa con muchas cosas en México, ¿no? Que vienen políticas, ¿no? Federales en este caso, y estatales también, de instalar los biodigestores como una forma también de recibir recursos, ¿no? Y se obedece más a esa lógica que realmente bueno, es complicado decir realmente qué les interesa a las personas o no, porque no podemos meternos en sus cabezas. Pero lo que documentan ellas es justamente, pues prácticamente se recibe la tecnología, no hay un mantenimiento, no hay un cuidado, supervisión, etcétera. Entonces, en ese caso particularmente, pues dicen no dieron los resultados esperados. La respuesta es, bueno, es que no se usó bien la tecnología. Si se usara bien, tal vez sería otra historia. Colegas que están, sobre todo colegas
que están en temas de tratamientos de aguas, pues dicen, bueno, no es suficiente para dar todo el tratamiento a las aguas, a las descargas porcícolas. Y no solo, pues es que son tantas cuestiones en juego, ¿no? Y un tema del cual yo debo admitir que no sé, pero me interesa mucho y he estado leyendo y quiero saber más. Esto es el tema de resistencia antibacteriana, por ejemplo, ¿no? Que esa ha sido también una gran preocupación documentada para casos cársticos también y donde ahí también se señala, bueno, biodigestores han sido pues insuficientes para ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, digamos, de las cuestiones más técnicas, yo no sería la persona más adecuada para decirte, bueno, qué también funciona o no. Puedo comentar lo que colegas especialistas han compartido y bueno, ha sido entre un mal uso y entre insuficiente para tratar, pues, ahora sí que todas las sustancias y fuentes contaminantes que van más allá digamos, porque muchas veces señala también, bueno, es que se piensa en como si fuese igual tener a tu cerdo de traspatio que pues realmente toda una fábrica o una industria, ¿no? Con todos los antibióticos, hormonas, etcétera. Y eso ha sido un tema que, de nuevo, para el caso de Santa María Chi, y eso sí lo puedo destacar más desde la antropología, cómo una población local está tratando esto. Lo perciben en el olor. Dicen, antes olía carne quemada y reconocían el olor a carne quemada. Dicen, ahora huele a químicos. Es un olor distinto, ¿no? Y eso, dicen, hasta como genera un raspor en la garganta y ese tipo de cuestiones que señalan. Entonces, digamos, mi inclinación sería, por lo que yo conozco, decir que no. Y justamente otro referente, perdón, para la pregunta de Emilio, gusto en saludarte, Emilio, eh, es las propias empresas porcícolas cuando presentan sus manifestaciones de impacto ambiental, quienes lo han hecho. En el caso de Santa María, pues sí reconocen que lo que tienen, los biodigestores que tienen es suficiente, necesitan una planta de tratamiento para cumplir con las nuevas normas oficiales, pero eso pues está en proceso, ¿no? Serán dentro de 4 años que la tengan lista más o menos. Pero ahora claramente no se puede cumplir con las normas con lo que tienen. Bien, bueno, en lo que se animan Ujú, nuestro público a seguir preguntando, a mí un poco también una cuestión que me queda en tu ujú, presentación, pero también sí, de otros casos de estudio, ujú, eh, es justamente el tema de la responsabilidad compartida en el cuidado del agua y de garantizar el derecho humano al agua. Sin lugar a dudas, es obligación del Estado, pero el cuidado creo que es una responsabilidad compartida. Y aquí entra, por supuesto, gobierno, ¿no? Como ya más materializado, sociedad civil, pero por supuesto que también todas las entidades privadas, en este caso porcícolas, desarrolladoras inmobiliarias. Creo que en la península no hay tanto este caso, aunque sí está presente la parte de la industria, pero sí en otras partes de la República. Entonces, es una reflexión ahí que también la presento un poco para que nos platiques. ujú, Pero bueno, antes de eso, tenemos una pregunta y ujú, Jess, tienes una pregunta, adelante, ujú. te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Pues soy socióloga, creo que tenemos mucho en común ahí con el compañero. Soy estudiante de doctorado en ciencias sociales referente al proceso de organización social para el rescate de cuerpos hídricos en la cuenca del Alto Atoyac. Entonces, bueno, es un problema lo de los agentes contaminantes porque en este caso en la Sierra Nevada de Puebla tenemos en la cuenca alta que son los deshielos de toda la parte serrana de lo que es el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl y que lo poco lo mucho que se sabe socialmente hablando, bueno, que es los altos índices de cáncer son gravísimos, que los más vulnerables son los niños menores de 4 años, varones, que la enfermedad renal crónica es un tema que se ha desatado en toda la cuenca del Alto Atoyac y las zonas periurbanas. Pero entonces yo me encuentro con grupos de defensa de la cuenca del Alto Atoyac, que muchos de estos colectivos, asociaciones,
todo esto, pues son víctimas, ¿no? Víctimas de los agentes contaminantes. Hablamos de Volkswagen y de todas las plantas automotrices que hay en la cuenca del Alto Atoyac, de la industria textil, en especial la mezclilla, y de la situación del complejo petroquímico, ¿no? Es un cáncer aquí. Sin embargo, hay defensores pero también hay una situación social muy grave, ¿no? Cuando se adquieren estas situaciones de liderazgo, por así decirlo, bueno, pues llegan a acuerdos por debajo del agua, las plantas tratadoras que tienen las industrias a veces funcionan, casi siempre no. Y bueno, o sea, el cáncer está aumentando y la situación social es gravísima y de salud es peor. Pero para ello me queda algo que digo, creo que la única forma pues viene de la mano de la sociedad, de la mano de esta organización social a través de esa sabiduría corazonal que se viene dando, que me he enamorado de Patricio Guerrero cuando habla, ¿no? De cómo corazonar y el sentipensar aunado a, a la afectividad ambiental que nos habla tanto Gunther Dietz y estas cosas que frecuentemente trabajamos en la academia y que solamente me doy cuenta que lo que se vive en Yucatán, se vive en Puebla, se vive en México y se vive en todos lados, ¿no? Y incluso en algunas otras situaciones que hemos checado algunos documentos a nivel mundial, pues en la India ni se diga, pero en tal lado también. Entonces, pues basta con decir, bueno, creo que solamente el proceso de organización social es un poquito nos da luz para decir sí se puede salvaguardar un tanto la salud, un tanto los cuerpos hídricos, un tanto voltear a ver hacia que, pues nada más, un cáncer es la situación social que se vive y otro cáncer es la política pública que está a favor, ¿no? Que la normatividad parece que está hecha a modo hacia la industria y que nuestro peor enemigo, sí, evidentemente son, en el caso del Alto Atoyac, está la parte más alta donde nace el Atoyac y 100 metros abajo, solamente 100 metros abajo, está un rastro clandestino, ¿no? Que de clandestino pues es algo, un secreto a voces. Y que al final, bueno, pues también todas estas granjas porcícolas, avícolas, todas estas industrias, nos queda decir, bueno, parece que la cuenca del Alto Atoyac, la parte más alta se salvaguarda. ¿Y cómo se va a salvaguardar si hay un rastro clandestino, no? Pero también en esta necesidad y en esta urgencia ambiental de que, bueno, la normatividad no te ayuda ni tantito. Y siguiente, la sociedad normaliza vivir con este olor, normaliza estar viviendo esta situación como, un caso más de cáncer, un caso más, ahorita tengo una persona que tiene una alergia horrible, que los médicos no le dan explicación y que vive justamente a un ladito del manantial contaminado y que sí o sí lo relaciono con esta situación de contaminación, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más voltear a ver y decir, nos queda colectivizar, nos queda unificar ideologías, nos queda racionalizar esta situación, porque algo que mencionabas, ¿no? Referente a la normativa y también el desconocimiento. Porque muchas veces, si ustedes ven las noticias, la población de Tlahuapan, que es Cuenca del Alto Atoyac, ya cerró otra vez la autopista y por eso es que es conocido el municipio, pero no voltean a ver de que decir, bueno, ya cerraron la autopista porque están hartos, pero con todo esto, pues seguimos igual, ¿no? Pareciera que sí se puede, pero que no se puede. Entonces, lo que hacemos es ir a las escuelas, ir a las instituciones, hacer talleres, crear estas jornadas de saneamiento y que sí o sí seguramente es mucho, pero resulta que la contaminación es tanta que vuelvo a eso, que se normaliza y se naturaliza vivir en un ambiente así. Sí, gracias, Jess, y completamente de Gracias. acuerdo. Curiosamente, de las primeras cosas que les preguntaba en Santa María Chis, pues ¿desde cuándo empezaron a sentir el olor? Porque es algo, en otros casos de granjas en Yucatán, bueno, hay dos casos famosos, el de Jomún, que fue el que realmente detonó todo, ¿no? Por el ecoturismo de cenotes y en Chapap también. La verdad es que, o sea, se sentía el olor por momentos, además la de Jomún operó muy poco tiempo, operó unos meses, la de Chapap sí ya lleva un par de años más, pero sí, yo por momentos sentía el olor, no era algo constante. En Santa María Chi es algo permanente, es algo constante. Y mucha gente ya se acostumbra porque te acostumbras a eso, ¿no? Entonces, y te acostumbras a vivir enfermo o
a no saber a qué atribuir la enfermedad, ¿no? Te pueden decir, es que pues es tu alimentación, etcétera, pero hay que pensar todo eso de manera muy articulada. Las consecuencias no son todas las que expuse, ¿no? Está algo que en general te dicen en casi todos los casos estén, afectados, es que sus matas se están secando, ¿no? Te lo dicen, incluso no los activistas, no las organizaciones. Personas de la comunidad dicen, pues es que mi limón ya no da, es que mi naranja era una mezcla de muchos factores, ¿no? Decir, bueno, eso se puede atribuir solo a una razón, no lo sé, pero ciertamente es algo común que se da en todos los casos. Y dices, bueno, eso entonces, ¿con qué te alimentas? ¿No? Es algo completamente interconectado. Y solo quería, para abundar un poco más en la respuesta a la pregunta de Emilio, para el caso de esta granja, ¿no? Que pues documenta, tiene, o sea, la propia empresa tiene 3 biodigestores. Bueno, con esos 3 biodigestores no cumple con la norma de Semarnat, ¿no? Y por eso está en plan ahora en la planta de tratamiento, ¿no? O sea, con la norma 001-2021, ¿no? Entonces, sí, es claro que no es suficiente. Eh, Bien, tenemos también otras preguntas aquí en el chat. Eh, Jaime González de la Facultad de Arquitectura pregunta, ¿han existido programas educativos o de divulgación para las comunidades locales con el fin de adecuar o cambiar sus prácticas en el uso sustentable del agua? También pregunta si a la industria alimentaria realmente les interesa el uso responsable del agua o de los cuerpos hídricos o es solamente una simulación. Y finalmente, si existen normatividades o programas que incentiven en la industria de la construcción el diseño sustentable en los edificios con la meta de recuperar agua pluvial o reutilizar el líquido en sus espacios. Ujú. Sí. Hay también otras dos preguntas, si quieres. Primero estas que veo que son varias, están muy interesantes. Sí, existen varias campañas, de hecho, tanto por parte del municipio de Mérida, por parte del gobierno del estado, por parte de organizaciones de la sociedad civil, varias iniciativas de saneamiento, por ejemplo, de cenotes, pero es ante todo recolección de residuos sólidos, ¿no? De basura, o sea, desde luego un saneamiento más amplio, integral, no llega a esos niveles, donde sí tienen esta parte de concientización, ¿no? Muchos, por ejemplo, no dejar basura en los cenotes o no entrar, si te metes a un cenote, no entrar con bloqueador, ¿no? Con una serie de sustancias. Mucho está, o sea, incluso el reglamento, por ejemplo, municipal en materia de cenotes, cuevas, está muy enfocada a los usos recreativos. O sea, sí hay, yo creo que mucho por esa parte, tal vez no lo suficiente, bueno, sí, pero hay cosas en esos términos, pero muchas cosas, a ver, no es quitar responsabilidad individual, pero también hay quienes, o sea, tienen responsabilidades correspondientes a los millones de metros cúbicos de agua que tienen y que también descargan, ¿no? Entonces, ahí sí hay una falta de regulación, de supervisión, y eso es un problema no solo de Yucatán, sino todo el país, ¿no? O sea, si vemos la cantidad de supervisores, ¿no? Que tiene la Conagua, o sea, virtualmente imposible darle, o sea, con esa cantidad, con esos recursos, ¿no? Y además que se siguen recortando, dar una supervisión, o sea, vigilancia, sanciones incluso, ¿no? Entonces, o sea, creo que por esa parte, pues, falta muchísimo, ¿no? Por la parte de programas educativos o de divulgación hay algo más, pero aún así, sí, también, sin duda alguna, falta muchísimo más en términos de educación, también de conocimiento de las particularidades del entorno, ¿no? De qué implica vivir en una ciudad o en un municipio, en un territorio kárstico, ¿no? Creo que eso sí hace mucha falta también. Si a la industria alimentaria les interesa el uso responsable de los cuerpos hídricos, pues hay, o sea, hay también muchas campañas, ¿no? Particularmente la principal empresa constantemente, pues, tiene toda una dirección de sustentabilidad, no recuerdo el nombre exacto, ¿no? de la dirección del programa de responsabilidad social, o sea, tienen toda esta parte,
muchas veces dicen es que el problema no somos nosotros, son nuestras aparceras, o sea, son las aparceras. O sea, Santa María, la granja Santa María es esa parcera de Grupo Porcícola Mexicano. Entonces, bueno, son ellos los que realizan las malas prácticas, pero finalmente, ¿a quién le estás comprando? O sea, es toda la cadena, no creo que puedas simplemente deslindarte de eso. Y pues claramente, o sea, es lo que es evidente y más allá porque sí, o sea, muchas de esas pruebas, de esos análisis, ¿no? De agua, por ejemplo, son contestados y creo que siempre en estos casos contenciosos eso pasa, ¿no? Decir, bueno, es que eso, a ver, no tienes la prueba, ¿no? Pick to pack, no puedes determinar que realmente son de cerdos, pueden ser de humanos. Entonces están esas discusiones que, bueno, se dan a quién tiene la responsabilidad realmente, quién es la causa del problema, pero lo cierto es que pues muchas no tienen, o sea, y eso está en el informe de Semarnat también, no tienen todas sus autorizaciones ni licencias, ¿no? O las tienen de cuando tenían completamente otra capacidad, ¿no? No las 72 naves actuales, ¿no? Entonces hay mucha normatividad que se incumple, ¿no? Eso hasta por más limitada que pueda ser, ¿no? Incluso hay quienes dicen, bueno, la norma técnica que hizo la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, dicen, bueno, es muy limitada, etcétera, es muy pro empresa, etcétera. Sí, pero ni siquiera esa se cumple. Entonces, o sea, sí hay un incumplimiento y lo que sí creo que es completamente como decía Max Weber, aquí ya está empezando a hablar más el político que el científico, ¿no? Y me callo, ¿no? Al final de la ética protestante, del espíritu del capitalismo. O sea, sí, la criminalización que hay de defensores, eso sí, creo que es completamente, pues, condenable, ¿no? Estas denuncias que se han puesto a personas defensoras, ¿no? Como actos de intimidación, de hostigamiento, etcétera. Pues eso no te habla de un sector socialmente responsable, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Tienes todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, pues yo me inclino más hacia la simulación y no tiene que ver con las buenas o malas conciencias individuales, ¿no? Porque seguramente hay gente en esos sectores que cree que hace algo lo correcto, cree que está haciendo bien, pero si lo vemos a nivel institucional, lo vemos a nivel de procesos, de prácticas, que vemos que no se cumplen normas, que vemos que se dan estos patrones, ¿no? De criminalización, de hostigamiento, etcétera, pues sin duda alguna no es algo responsable. Y y sobre las normatividades, ahí sí, la verdad es que yo insisto, agradezco muchísimo la invitación de la doctora Laila porque me puse a pensar más en mi tema, más en temas urbanos y de ciudad, entonces me puse a revisar más material sobre eso, y, y no encontré particularmente sobre, por ejemplo, ecotecnias por ejemplo, de recaudación de agua de lluvia, etcétera. A mí me interesó hacer eso y no era algo que se incentivara mucho, o sea, fue un poco a contracorriente y hacerlo muy por tu parte. Entonces, no lo sé, francamente, desconozco, pero no ha sido lo más sencillo en mi experiencia y personas que conozco, ¿no? O sea, conozco personas que se dedican a eso, a instalar equipo para recolección de agua de lluvia, pero han estado un poco a contracorriente, ¿no? Em, y bueno, también un poquito más de comentarios. Aquí Abelardo Rodríguez comenta 3 puntos, de hecho. Ujú. Dice, se requiere un sistema de plantas de tratamiento de agua residual a nivel metropolitano con su drenaje adecuado, el manejo de biosólidos. Segundo punto dice, entre más se invierta en el saneamiento de agua, menor será el costo del suministro de agua potable. Y 3, es necesario fortalecer la gobernanza del agua subterránea a nivel intermunicipal. Sí, sí, no, y gracias a los comentarios de Emilio y Abelardo, la verdad igual aprendo mucho de ellos, así que qué gusto que escucharon y que están aquí. Eh, También Ricardo Torres dice, si el problema es la intervención de privados, ¿hay algún avance en cuanto a leyes más estrictas para no dar concesiones o establecer límites tanto de contaminantes como del tamaño de las granjas? ¿Hay información de cuánto pagan por usar el agua?
Y como comentario, no puede ser que el gobierno represente a 2 o 3 privados que transformen el agua de la península. Como sé que estamos un poco ya creo que encima del tiempo, voy a decir algo muy rápido. Justamente el Acuerdo Hídrico Nacional y bueno, toda esta propuesta del actual gobierno federal es justamente uno de sus puntos, además del saneamiento de algunos ríos, ha sido el poner en orden las concesiones porque efectivamente pues se ha sobreconcesionado los acuíferos y vemos en el caso de Yucatán, por ejemplo, que es un acuífero con alta disponibilidad para concesiones todavía, según la Conagua, ¿no? En contraste con la mayoría del país, pues vemos muchas zonas señalan déficit, ¿no? Y ahí lo que, por ejemplo, como señala el doctor Eduardo Bayori, igual es, claro, en términos medios, ¿no? Haciendo una media de Yucatán, pues sí tenemos disponibilidad, pero si nos vamos a ciertos puntos, estamos en déficit y no tenemos agua. Entonces, sí, vemos las principales concesiones, dónde están ubicadas y justamente muchas están ya en zonas de déficit en el propio Yucatán. Entonces, sí, eso es algo urgente pues esperamos que sí se logre algo en esta actual administración, en poner orden a las concesiones. Y bueno, yo lo dejaría estar ahí en esa intervención. Y también justo en las discusiones en torno a la Ley General de Aguas, ¿no? Que llevamos más de 10 años, ¿no? Hasta la propuesta o la iniciativa nació desde 2012, que pues, es como se incorpora también el derecho humano al agua. Y bueno, creo que también algo importante. Por último, dice, ¿qué está pasando con la contaminación de la industria de la construcción de estas nuevas vías de comunicación y el transporte en el medio ambiente, sobre todo en los cenotes? Y puede haber cenotes de uso clandestino y por parte de quiénes y quién regula el uso, o por qué saldría el control de las secretarías correspondientes. Sí, a ver, no sé si igual por el tema bueno, sobre la contaminación por industrias, reitero, hay varios de los estudios que estaban ahí citados, ¿no? Que sí documentan justamente las zonas más, es algo, digamos, un poco esperable, ¿no? Las zonas donde se concentra la industria, por ejemplo, en el caso de Mérida, más hacia el sur, pues es donde se obtuvieron concentraciones más altas de varios contaminantes. No sé si te refieres a nuevas vías de comunicación y transporte, por ejemplo, como Tren Maya, eso es creo que tema que nos podría ocupar en otra sesión. Y sobre el uso clandestino, eso es algo muy interesante porque los cenotes como las abejas, y esto, que en ambos casos hay reivindicaciones de que sean declarados como sujetos de derecho, son sujetos legales o entes legales, si queremos seguirlo pensando así, un poco ambiguos y complicados, ¿no? Porque hay un artículo de Inés Cortés muy interesante sobre los cenotes en el mercado de tierras en el oriente de Yucatán y cómo, por ejemplo, el caso que ella estudia lo manejan mucho más desde la ley agraria, o sea, se maneja todo, ¿no? Entonces, pues sí, quienes han ya, digamos, cambiado el destino, ¿no? De las tierras ejidales y ya han privatizado, pues lo pueden vender con todo ese cenote, o sea, lo venden con todo ese cenote en la práctica, ¿no? Porque es parte de la tierra ejidal y hasta cada vez más se de hecho, si uno entra al Mercado Libre puedes ver tu terreno con cenote y, o sea, está todo ese mercado de tierras, ¿no? Que puedes promocionar que incluye con cenote. Pero los recursos, ¿no? Como decía Laila, ¿no? Tal vez no es la palabra más feliz, pero digamos el recurso, ¿no? Pensado como recurso, como bien de la nación, o sea, es de la nación, ¿no? El agua subterránea es un bien de la nación y para eso pues dependiendo del uso, pues sí necesitas una concesión, que eso sí es regulado por pues por la Conagua, ¿no? Por la institución del agua. Entonces, los delitos en materia ambiental, pues ahí entra la Profepa, o sea, sí entran varias instituciones y eso es algo complejo en términos institucionales y legales que se suma a estos escenarios de ilegalidad y donde sí, efectivamente, mucha gente pues los usa. Un caso, y con esto cierro, pero porque me pareció en verdad fascinante y creo que se podría hacer un artículo, una charla de ¿sabías que hay un volcán en Yucatán? En esta tierra plana, porque en Santa Gertrudis Copó, por ejemplo, dicen, tienen un volcán
¿Y qué es ese volcán? Algunos dicen que es una aguada, otros dicen que era un cenote que se rellenó justamente por materiales de construcción, basura, etcétera. Se incendió, algunos dicen que hace 10 años y está encendido desde entonces. Entonces está como y eso se ha denunciado, etcétera. Y bueno, el rellenar cenotes, bueno, eso es ilegal, aunque esté en tu propiedad privada, pero es una buena cuestión de ver cuántas sanciones ha habido por eso. Es algo que he tenido en mente, pero el dato no lo tengo y sí sería algo útil de saber, ¿no? Pero en general lo que mucho se señala es la impunidad que hay con delitos ambientales, porque, bueno, es todo otro tema, ¿no? Deforestación también, o sea, ha pasado con muchas cosas, no solo con el agua. Bien, pues justo hemos llegado como a la parte final de esta sesión. Rodrigo, yo te agradezco infinitamente porque creo que nos abres un panorama para seguir explorando la península de Yucatán, caso de Yucatán, el estado de Yucatán, que como tú bien lo comentas, tiene muchas particularidades, también muchos ecos de lo que sucede en otras partes de la República Mexicana y me aventuraría a decir en muchas otras partes del mundo. Pero bueno, creo que el caso de Yucatán también tiene como muchos elementos que lo hacen único en términos sociales, históricos, antropológicos y por supuesto, no se diga ambientales, ¿no? Que creo que nos dará para también seguirlo discutiendo en otras sesiones. Entonces tú, pues, el caso del Tren Maya, el caso de la industria que tiene sus propias particularidades, que en Mérida también ha crecido bastante en las últimas décadas, diría yo, sobre todo en la última década. Y cómo hay toda una dinámica también desde la historia ambiental bien interesante que viene desde la parte nequenera, de la dinámica de la producción nequenera, que fue muy importante en Yucatán, con su declive y lo que sucede después también, ¿no? Y cómo eso también entra en juego muchísimo con la, digamos, con esta relación que se tiene con el agua. Y por último, nada más para rescatar y un poco cerrar, también esta parte importante que a veces, con el tema del agua, otro aspecto que me parece fundamental es que muchas veces no entendemos, o un poco porque no hay una educación ambiental al respecto, no sabemos de dónde viene el agua. En el caso de Yucatán, además, los ríos son subterráneos y no sabemos a dónde se va una vez que la consumimos. Y eso nos genera como muchas problemáticas, nos genera también un análisis como incompleto para entender por qué hay tantos problemas del agua, por qué puede haber un acceso y se cumple de forma como incompleta este derecho humano al agua, porque no hay un saneamiento, entonces, ¿no? Porque también a veces cuando hablamos de derecho humano al agua, escuchamos únicamente la parte del acceso al agua, pero también es el saneamiento al agua y el cuidado al agua, ¿no? Es como una cuestión ahí más global. Entonces, pues bueno, yo a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, te agradezco muchísimo esta sesión. Creo que, como dije, nos dejas con mucho más interés por explorar los casos de la península de Yucatán. Y bueno, te dejo el micrófono para que nos des unas palabras para cerrar esta sesión. No, muchísimas gracias de nuevo a ustedes por sus comentarios, preguntas, porque sí ayudan a seguir desarrollando esto y pues espero no ser el único espacio porque ya me quedé así clavado con la idea de pensarlo más en términos urbanos, no solo desde las comunidades, los derechos de las comunidades mayas, que es lo que más he trabajado, ¿no? Por esa parte, entonces creo que es una arista fascinante y pues muchas gracias por la oportunidad y el diálogo. Gracias a ti y también les agradecemos a nuestros asistentes. Les recordamos también que vamos a tener otras dos sesiones justamente el próximo martes y el que sigue, que es el primer martes de marzo, y los esperamos para seguir dialogando sobre asuntos de agua. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.